por bendecirnos en esta noche y sobre todo esa bendición de mostrar nuestro pecado. Reconocemos que te hemos ofendido en pensamientos, palabras y obras, y gracias mil por darnos la verdadera paz en Jesús. Y damos gracias por darnos este lugar donde podemos alimentar nuestra vida espiritual. Bendícenos, fortalécenos y que sigamos creciendo en la fe. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amén. Vamos a empezar con este himno. Decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil, al más pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Muy bien, hoy vamos a meditar sobre Oseas, el capítulo 13. Ya la próxima clase terminamos el primer libro de los profetas menores. Este libro nos ha llenado pues de mucha ilustración de lo que sucede con la idolatría, lo que sucede cuando se cambia a Dios y sobre todo cuando podemos ver el ejemplo del pueblo de Israel, ese pueblo dividido, y sobre todo con las tribus del norte, con Efraín o Israel, que es el mismo nombre que se da, cómo ha pecado en contra de Dios. Y
aquí tenemos nuestra Biblia de Reina Valera 60, que es la que siempre estamos usando. Y sobre todo vamos a notar que tenemos unos versículos que nos van a ilustrar, que nos van a dar una claridad sobre esta sección. Y vamos a mirar primero esos versículos antes de leer lo que la Biblia nos enseña en cuanto a esta sección. Tenemos unos versículos claves y esos versículos claves son los siguientes. ¿Quién desea leer el versículo 11 de Oseas capítulo 13? El versículo 11, ¿quién desea leerlo? Sí, ese es. Muy bien, sí, y el verso lo puedes leer sin ningún temor. Te di, rey, en mi furor y te lo quité en mi ira, ¿cierto? Entonces, ¿qué estamos viendo con este versículo? Es muy interesante en Primera de Samuel, en el capítulo 8, versículo 7, nos recuerda cuando Israel pidió un rey terrenal, ya no quería que fuera gobernado por los jueces o profetas como Samuel. Podemos ver esto. Y es ahí donde Dios está diciendo, mire, es a mí al que están desechando, no a usted, Samuel. Y pusieron el primer rey, que fue Saúl, y sabemos la catástrofe que fue ese rey. Luego David, luego vemos que está Salomón y luego está Roboam. Pero con Roboam todo fue muy diferente, porque recuerden que ahí fue donde se dividió las tribus, las 12 tribus de Israel, y la mayoría cogieron hacia el norte, y sobre todo pensando en Jeroboam, porque vamos a hablar un poco de Jeroboam, que fue aquel que dividió las tribus, y cómo el rey era encargado de la vida espiritual, pero lo más triste es que ese rey que Dios puso, y podemos ver las reglas, las normas, las leyes que Dios había puesto a esos reyes, las cuales ellos tenían que leer la Biblia diariamente, no tener mucho poder y otras características que daban, ellos no cumplieron ninguna de estas leyes. Y sobre todo con Jeroboam. Jeroboam primero, que él lo que hizo fue crear un nuevo sistema de adoración. Entonces partimos de aquí, de este principio que realmente muestra que Dios está actuando con su ley. Entonces les dio un rey y también se los quitó. ¿Y por qué se los quitó? Porque esos reyes los llevó a la ira, esos reyes los llevó a la idolatría, perdón. El otro versículo, por favor, lo podemos leer de Oseas 13, el verso 14. ¿Quién desea leer el verso 14, por favor? En la Biblia, por favor, lo podemos leer. ¿No lo puedo leer ahí, pastor? Hola, ¿cómo estás, Artur? No, en la Biblia, por favor, porque en la Biblia. Es una explicación, Okay. sí. Ok, perdón. Dale, Artur, lo puedes leer. Ahorita voy a buscarlo en la Biblia, pastor, no lo tengo, ahorita lo busco, gracias. Claro que sí. Muy bien, yo voy a leerlo. Dice, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte, oh muerte. Yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista.
Entonces aquí ya vemos el evangelio y la palabra clave, la palabra redimir. Recuerden que la palabra redimir significa comprar de nuevo. Y vemos que hay ejemplos en Ruth, como un familiar, como alguien de la familia tuvo que redimir a alguien para que esa persona no pasara a otra. Aquí Dios hace esa comparación y la hace con la muerte, lo hace con la sepultura. Y vamos a analizar un poco más esos versículos mientras que va avanzando nuestra clase. Pero esos dos versículos son claves para nuestro capítulo 13. Versículo 11, versículo que muestra la ley, bueno, la justicia de Dios, el furor de Dios por la idolatría del pueblo, y el versículo 14 que muestra el amor de Dios, el evangelio, cómo en verdad Dios los redimió. Entonces vamos a los versículos 1 al 3. ¿Quién desea leer Oseas, los versículos del 1 al 3? Y estamos en el capítulo 13. Oseas 13, versículos del 1 al 3. Voy a ponerlo aquí, yo lo tengo aquí, si no tienen su Biblia, aquí ya lo pueden ver. Dale. Muy bien, entonces estos versículos nos están mostrando una realidad espiritual muy triste para Israel. Y esa realidad espiritual, pues lo estamos viendo con la idolatría. Entonces podemos ver en la primera sección del versículo que habla de Efraín. Recuerden que Efraín es otro nombre para Israel. Entonces, Efraín, Israel o la nación del norte, pues está hablando de las mismas personas o del mismo pueblo. Efraín, recuerden que era el segundo hijo de José, y también podemos aprender de Efraín cómo de él vino personas importantes, personas tan fieles como Josué. Pero de Efraín también vino un hombre malvado, un rey malvado, Jeroboam I. ¿Y qué hizo Jeroboam I? Pues ya sabemos, él fue el que estuvo en la división de las 12 tribus, como dividió él, se llevó las tribus hacia el norte, 10 tribus hacia el norte, y cómo él empezó a crear una nueva idolatría, una nueva forma de adorar a Dios. Y es ahí donde hablamos de Jeroboam I, ya sabemos, era descendiente también de Efraín, pero ¿qué hizo él? Pues él introdujo al pueblo de Israel en el culto a Baal, los llevó a la muerte espiritual y también hizo de que abandonaran a Jehová, y porque Jehová era la fuente de toda vida espiritual del pueblo. Es ahí donde estamos entendiendo por qué leímos esos versículos claves, como el versículo 14, porque una de esas partes del versículo 14, cuando está hablando de, oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, pues está hablando de la muerte espiritual y cómo Dios es la muerte de la muerte espiritual. Es decir, cómo Dios ha dado vida al pueblo o nos ha dado vida a nosotros. Y tenemos a Israel,
que está sumergida en la idolatría, ¿cierto? Cayó en adoración a los dioses cananeos como Baal, como Asera, como Astoret, y también hacían ceremonias religiosas cananeas. Ellos sacrificaban hombres o besaban los becerros, que es lo que vemos, por ejemplo, hoy en día cuando se arriman a imágenes, personas y empiezan a besar esas imágenes. También nos dice los escritores bíblicos que ellos llegaron a pasar sus hijos y sus hijas por el fuego. Entonces aquí estamos viendo un ejemplo de idolatría grosera, de idolatría amplia, pecando contra el primer mandamiento. Y eso también muestra nuestro pecado, como por naturaleza nosotros también confiamos en otros dioses. Recordemos que el primer mandamiento nos dice a quién amamos, en quién confiamos. Y muchas veces amamos y confiamos en otras cosas diferentes que nuestro Dios. Y esto hemos hablado en muchas oportunidades acerca de esto. Por esto vemos el castigo de Dios en el versículo 3, cuando dice que ellos serán como la niebla en la mañana. Entonces, ¿qué dura una niebla en la mañana? Dura muy poco, como el rocío en la madrugada. ¿Qué dura un rocío en la madrugada? Muy poco, como el tamo que la tempestad arroja en la era, o como el humo que sale de la chimenea. Todas esas figuras que usa aquí el profeta, que usa aquí nuestro Dios, está mostrando de cómo el pueblo de Israel es nada y cómo de esas 12 tribus iban a desaparecer a causa de los asirios. ¿Cómo nosotros podemos aplicar eso en nuestros días? En los tiempos de hoy, en los tiempos modernos, vemos que la gente se horroriza cuando leen la Biblia, y ustedes lo han escuchado tal vez, que dicen que habían sacrificios humanos, que en las guerras habían personas que eran asesinadas, que los niños eran asesinados, y nos creemos que somos muy civilizados, pero no es así. Hoy en día todavía existe el aborto. Entonces vemos cómo muchas personas se horrorizan porque leen en la Biblia que habían sacrificios de personas, pero están de acuerdo al aborto. O muchas personas se horrorizan por la forma en que Dios mostraba su justicia a los pueblos incrédulos, pero hoy están muy relajados con el Dios comodidad, con la conveniencia, con el placer. Entonces vemos que están recibiendo una abundancia de sacrificios humanos por cada uno de esos dioses que ellos adoran. Y nosotros necesitamos cuidarnos de esto, porque nuestra naturaleza pecaminosa siempre tiende a esto. Arthur. Sí, pastor, ahorita que está usted mencionando los sacrificios y de todo ello, pues por ejemplo aquí en la cultura de los aztecas, los sacrificios se hacían de manera constante en honor a los dioses que ellos consideraban, ¿no? Les sacaban el corazón a las personas. Inclusive había un juego de pelota en que los hombres buscaban ganar para poder ser entregados a los dioses. Es decir, ese tipo de mentalidad o de situación se ha venido, creo que, generando a través de los tiempos y en la historia, pastor. No solamente aquella, sino que de una forma u otra continúa, ¿no? Sí, gracias, pastor. Muy bien, buena participación, pastor Elkin. Si alguien quiere, puede buscar también Deuteronomio 18:10, sino que como yo no puedo leer, 18:10 nos da una base para ese sacrificio de ídolos a los niños, como Dios también hizo una advertencia clara ahí. Y los siguientes hasta el 3 enseña una idolatría grosera también, si gustan lo podemos leer. Deuteronomio, ¿puedes volver a repetirlo? 18:10. Deuteronomio 18:10, ¿quién desea leerlo? Y si quiere puede leer los siguientes, y ahí se sustenta una idolatría grosera de la que usted está hablando. ¿Lo puedo leer, pastor? ¿Lo puedo leer? Sí, por supuesto.
Bueno, dice Deuteronomio 18:10, no se hallará en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique la adivinación, ni la agorería, ni el sortilegio, ni la hechicería. Así dice Deuteronomio 18:10. Muy bien, sí. ¿Continúo? Y vemos, El 11. hasta ahí está bien. Perdón. Sí, hasta ahí. Sí, pastor. Hasta ahí está bien. Y entonces podemos ver y pueden leer el contexto. Luego, cómo era un mandamiento de Dios, pero el pueblo de Israel cayó en ese pecado. Muy bien. Continuamos con nuestra sección, los versículos del 4 al 8 de Oseas, capítulo 13. ¿Quién desea leer los versículos del 4 al 8? Ya voy a presentarlo. Sí, aquí está en pantalla, sí, lo tienen. ¿Capítulo qué, pastor? 13, Oseas, capítulo. Oseas 13, versículos 4 al 8. Del 4 al 8. ¿Yo lo puedo leer, pastor? Claro que sí. Sí, entonces dice Oseas, capítulo 13, versículos 4. Mas yo he sido Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto, y no habías de conocer otro Dios fuera de mí, porque no hay otro Salvador fuera de mí. Yo te conocí en el desierto, en tierra de gran sequía. Conforme a sus pastos se saciaron, y al saciarse se ensordeció su corazón. Por tanto se olvidaron de mí. Mas, por eso yo seré para ellos como león, como un leopardo en el camino, los acecharé. Como osa privada de sus cachorros me enfrentaré a ellos y desgarraré la envoltura de su corazón y allí los devoraré como leona. La bestia del campo los despedazará. Hasta el 8, pastor. Muchas gracias. ¿Y qué vemos en esta sección? ¿Qué vemos en estos versículos? Una historia sintetizada, ¿cierto? El profeta nos cuenta en un solo versículo todo lo que Dios hizo. Primero, liberó a Israel y sabemos que lo liberó de Egipto. Luego vemos la ingratitud del pueblo, porque recuerden que después de que Dios los liberó de Egipto, a la vuelta de la esquina ya estaban ellos adorando al becerro de oro, y luego todas las historias que conocemos en el desierto, las veces que blasfemaron contra Dios, contra Moisés, contra Aarón, y también cómo llegó el juicio. Y sobre todo podemos ver esto en la justicia de Dios. Recuerden que la justicia de Dios, Él manda que no pequemos y Él castiga el pecado. Y eso pasó con Israel, porque Israel pues cayó en manos de confiar en los asirios. Por mucho tiempo pagó un impuesto a los asirios para que no lo atacaran, pero luego los asirios, Dios los usó para que los capturara y los llevara a Mesopotamia. Pero apliquemos eso a nosotros. ¿Nos sentimos tentados alguna vez como cristianos a despreciar de la sangre de Cristo o a insultar el misericordioso Espíritu de Dios cuando acallamos la voz de nuestra conciencia y nos volvemos hacia la incredulidad y el pecado? Y eso muestra que en verdad nosotros hemos pecado contra la primera tabla de la ley también, no solamente contra el primer mandamiento, el segundo y el tercer mandamiento. Cuando hemos despreciado la sangre de Cristo, cuando no hemos querido tomar la Santa Cena porque estamos gozosos en un pecado, cuando somos impenitentes, o cuando no queremos congregarnos con frecuencia a tomar de la Santa Cena. Cuando una persona deja de congregarse con frecuencia, no piensa en las bendiciones que hay en la Santa Cena, o las veces que nosotros hemos blasfemado contra el Espíritu Santo. Y es muy triste, porque en verdad nosotros también merecemos el castigo de Dios. ¿Qué nos dice Hebreos 10:31? ¿Quién desea leerlo? Hebreos 10:31. ¿Quién lo tiene? Hebreos 10:31.
Muy bien, así dice el texto sagrado. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es un versículo fuerte de ley. Recuerden lo que nos dice la Biblia, no tengamos miedo al hombre, sino que tengamos miedo a aquel que puede mandar el cuerpo y el alma al infierno. Entonces, nosotros, cuando reconocemos nuestro pecado, miremos que merecemos toda la justicia de Dios, merecemos ser condenados en el infierno, pero como Dios mostró su misericordia. Pero con el pueblo de Israel eso no sucedió. Arthur. Sí, pastor, hay una pregunta. Dice que muchos pecados nos pueden ser perdonados, ¿no? En la parte bíblica menciona de que cuando nosotros pecamos contra el Espíritu Santo, ahí no hay perdón. Eso significa que al no haber perdón, perdemos la salvación. Y por otro lado, ¿de qué manera se presenta la situación de pecar contra el Espíritu Santo? Lo comento pues para no caer en esa situación, pastor. Perdón. Claro que sí. La blasfemia contra el Espíritu Santo es no creer, es rechazar, ¿cierto? Es rechazar el mensaje de salvación. Y nosotros en algún momento blasfemamos contra el Espíritu Santo. Y porque recuerde que el Espíritu Santo es el que nos da la fe, el que usa el Evangelio o usa el bautismo para darnos la fe. Entonces, sí, cuando usted rechaza, recordemos que lo que lleva al infierno es la incredulidad, ¿sí? Por eso no es perdonado, pero sí es perdonado y lo vemos en nosotros. Eso es una aplicación de la ley y el Evangelio. Es perdonado cuando nos damos cuenta que hemos ofendido al Espíritu Santo. ¿Y cómo nos hemos dado cuenta? Por la misma predicación de la ley. La misma ley nos muestra que hemos blasfemado contra el Espíritu Santo, pero ya luego nos lleva al Evangelio como por Cristo somos perdonados y por Cristo tenemos vida y salvación, ¿cierto? Entonces la blasfemia contra el Espíritu Santo es rechazar el Evangelio. ¿Bien? Henry, sí, pastor, gracias. Henry, Hebreos 6, 4 al 6 sustenta lo que él dice sobre perder la salvación. ¿Cómo es por rechazar el Espíritu Santo? Así es. Muy bien. Entonces, hemos visto cómo el pueblo de Israel rechazó la obra de Dios, rechazó lo que él había hecho, y por eso ese pueblo fue el primero en desaparecer en manos de los asirios, como ellos quedaron destituidos de la gloria de Dios. Continuamos, versículos 9 al 13. ¿Quién desea leerlos? Oseas 13, del 9 al 13. Oseas 13, del 9 al 13. Oseas 13. Oseas 13, del 9 al 13. ¿Lo puedo leer, pastor? Sí, dale. Oseas 13, del 9 al 13. Dice, Oseas 13, 9. Es para tu destrucción, oh Israel, el que estés contra mí, contra tu ayuda. ¿Dónde está ahora tu rey para que te salve en todas tus ciudades y tus jueces a los cuales dijiste, dame rey y príncipes? Te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira desbordante. Atada está la iniquidad de Efraín, su pecado está guardado. Le vendrán dolores de mujer que da a luz. Él es un hijo carente de sabiduría, pues no es hora de que se demore en la apertura del vientre. Muy bien. Así dice la palabra. Y muy bien. Entonces, todos esos versículos muestran el juicio de Dios, ¿cierto? Está resuelto a llevar a cabo su juicio, porque Israel no se había vuelto a él y también Israel se había vuelto contra él, contra Jehová. Y ya lo hemos visto, el primer versículo o los primeros dos versículos que muestran esa idolatría que ellos tenían a Baal, a Sera y todos estos juicios, esa idolatría grosera. Pero el pueblo, pues realmente Dios le está recordando a estos israelitas que hace más de 3 siglos ellos pidieron eso, como lo leímos
ahorita como versículo clave en 1 Samuel 8:7. Pidieron un rey terrenal y Samuel, que estaba triste, Dios le dice: no lo han desechado a usted sino a mí. Y esto nos dice que cuando desechamos nosotros a Dios, a su palabra, todo lo que Él hace por nosotros, pues Él también nos va a desechar. Por eso no sabemos cuándo vamos a morir, no sabemos cuándo Jesús va a venir por segunda vez. Necesitamos tener mucho cuidado en eso, porque esa actitud nos lleva otra vez a ir en contra de Dios. Hace que se pierda nuestra alma. Y esa ira de Dios, ¿cierto?, contra ese pueblo rebelde, pues ya vemos, Jehová ha quitado su rey y lo ha exiliado a Siria. Entonces la pregunta aquí para Jeroboam era: ¿de qué valió hacer todo lo que él hizo? De dividir el pueblo, gobernar, si al final fue quitado. Dios no perdonó a su pueblo porque era reincidente en pecar. Recuerden que cómo se pierde la salvación: cuando se abusa de la gracia, cuando se practica un pecado, cuando hay impenitencia. Entonces esa iniquidad está atada a ellos y son pecadores impenitentes. Recuerden que Jesús habló de esto y en Mateo 16 y en Mateo 18 vemos lo que conocemos, el oficio de las llaves: cerrar el reino de los cielos a aquellos que han atado sus pecados aquí, o sea, los que no se han arrepentido, se cierra el reino de los cielos. Entonces eso pasó con el pueblo de Israel. Eso también nos lleva a nosotros a que tengamos cuidado, ¿cierto? Porque como lo vimos en Hebreos, es horrendo caer en la justicia de Dios, pero vemos cómo Dios de nuevo le gustaría llamar a su pueblo, ¿cierto? Otra vez, y por eso habla de él como un niño mal colocado en el vientre, como un bebé insensato que no sabe cómo nacer, que no sabe en ese momento que va a llegar, a salir a luz, va a ser muy atravesado, va a traer muchos problemas. Entonces vemos aquí cómo Israel desprecia esa oportunidad de arrepentirse, cómo se niega a nacer nuevamente como un hijo de Dios. Por eso vemos la figura, el ejemplo que pone Dios en esta sección, versículo 13, hablando de un hijo que produce dolores de parto y cómo ese hijo pues iba a nacer. Pero vemos el amor de Dios, ¿cierto?, en el versículo 14. Y ese versículo 14 está muy relacionado con 1 Corintios capítulo 15, versículo 55. Eso es un texto que me gusta mucho a mí para predicarlo en la sepultura, en el funeral de alguien, porque se pregunta San Pablo: ¿dónde está el aguijón de la muerte? ¿Dónde está el triunfo de la muerte? Eso es una buena pregunta para cuando un creyente ha muerto, porque realmente la muerte fue vencida por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, esa victoria sobre la muerte. Y yo tengo aquí la Reina Valera 1995, nos dice: de manos del Señor los redimiré, los libraré de la muerte. Muerte, yo seré tu muerte, yo seré tu destrucción. Señor, la compasión se ocultará de mi vista. Entonces, aquí podemos ver la voluntad siempre de Dios, su misericordia de salvar a su pueblo, de no destruirlo. Por esto, cada palabra de juicio para Israel es puesta a un lado por un momento cuando Jehová describe la gran victoria sobre su enemigo que ha dominado toda la humanidad desde la caída del hombre, hablando de la muerte. ¿Quién venció la muerte? El mismo Dios. Por esto es muy bonito que pensemos hoy que Él nos redimió no solamente de la muerte eterna, sino también de la muerte espiritual. Hoy nos ha dado vida. Creemos en los méritos de Cristo, y como creemos en la obra de Cristo, cuando vivamos la muerte física, se separe el cuerpo de nuestra alma, pues gozosamente se va a preguntar: ¿dónde está el poder de la muerte? No existe, porque Jesús ganó el cielo por cada uno de nosotros.
¿Tienen alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Muy bien, vamos a leer los versos 15 y 16 de Oseas, por favor. 15 y 16. Oseas 13, 15, 16. 15. Eso, yo lo tengo ya. Sí, ¿Pastor, lo puedo leer? Dale, Arthur. Sí, Oseas 13, 15. Aunque él fructifique entre sus hermanos, vendrá el solano viento de Jehová que sube del desierto, y se secará su manantial, y se agotará su fuente. Él saqueará el tesoro de todas las vasijas deseables. 15. Samaria será considerada culpable, porque ella se rebeló contra su Dios. Caerán a espadas, sus niños serán estrellados, y abiertos los vientres de sus mujeres encintas. Muy bien, es una figura muy fuerte que vemos acá. Y cuando él está hablando del viento de Jehová, que vendrá el solano, el viento de Jehová, pues está hablando de cómo llegaron los asirios y destruyeron a Samaria. Eso ocurrió en el año 722 a.C. Muchos habitantes murieron por la espada. Y es ahí la destrucción de la tribu del norte. Entonces ese cálido viento que sopla viniendo del desierto del este, que seca los manantiales, los pozos, está mostrando el ejército asirio, ¿cierto? Y ese ejército asirio que vino a destruir las ciudades israelitas, a sitiar a Samaria, y es aquí donde esta tribu del norte desapareció. Entonces, esto es una gran advertencia para usted y para mí. Pero esta advertencia vamos a enfocarla no desde la ley, sino desde el evangelio. Nuestro Dios nos ha liberado de la muerte eterna, nos ha liberado de la esclavitud del diablo y nos ha liberado de practicar el pecado. Y es por eso que en amor y agradecimiento a Él vamos a cuidar nuestra salvación, vamos a cuidar los dones que nuestro Dios nos ha dado, y estos ejemplos nos sirven a nosotros para que no caigamos en los mismos pecados y al contrario podamos dar gracias a nuestro Dios que venció el diablo, la muerte y el mundo por amor a nosotros, y como nosotros gozosos podemos seguir adorando a nuestro Dios. ¿Preguntas, comentarios del capítulo 13 de Oseas? Muy bien, vamos a terminar con oración. Y recordemos, el próximo miércoles ya tenemos el último capítulo 14, y vamos a orar. Señor de los cielos, gracias te damos por mostrar cómo es la ley y el evangelio, mostrar tu justicia, y permite que el temor que el Espíritu Santo ha puesto en nosotros, esa reverencia hacia ti, no haga que confiemos en otros dioses, sino que al contrario, ese mismo temor nos lleva a adorarte, a tener reverencia hacia ti. Y también damos gracias porque el Espíritu Santo ha hecho que podamos cuidar nuestra fe. Oramos por la recuperación de nuestro hermano Pastor Elkin, la recuperación de sus ojos, como oramos también por cada una de nuestras peticiones personales. Tú sabes cuáles son. Bendícelos conforme a tu voluntad. Oramos por los hermanos que no pudieron conectarse, y bendice para que la próxima clase podamos estar unidos en esta lección. Danos un buen descanso esta noche, que tu poderosa palabra nos guíe, nos fortalezca. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos en Cristo, una buena noche en el Señor y gracias por estar acá. Bendiciones. Dios les bendiga a todos. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Pastor Elkin, que se mejore.
Listo.